Te amaré hasta matarte. El desesperado miedo de Dennis Nielsen a ser abandonado lo llevó a recorrer un camino letal. Dennis Nielsen, también conocido como el asesino cariñoso, es un sombrío escocés que siempre sintió atracción por lo macabro. Cuando era joven, su madre se mantuvo distante, pero él estaba encantado con su abuelo, quien era pescador. Las cosas se pusieron mal cuando el querido abuelo murió de un ataque al corazón mientras estaba en el mar. Su cuerpo fue llevado a la casa familiar, donde Nielsen pudo verlo dentro del ataúd abierto en la sala. Tenía 6 años. Esta visión significaría el comienzo de su verdadera morbosidad. Su miedo a la muerte se fusionó con su amor por el anciano. A esto se añadiría la incertidumbre de que sintió en la adolescencia al descubrir que era gay y que residía en un lugar donde tal condición estaba mal vista. Huyó al ejército y se obsesionó con imágenes de muerte. Se tomaba fotos con maquillaje que simulaban heridas de bala y pedía a sus novios eventuales que posaran como un muerto junto a él. Tras su carrera militar empezó como policía, pero solo duró 1 año, y se las arregló durante 2 años para mantener una relación de convivencia con David Gallichan. Incluso tenían un perro llamado Blip. Finalmente, Gallichan se marchó tras deteriorarse la relación. Nielsen conoció a Stephen Dean en uno de sus refugios de bebida habituales. Frecuentaba los pubs y clubs gays de Londres y ahora se alojaba en una agradable casa de Kirkwood, en el norte de la ciudad. Nada de ajetreada tenía la zona, que quedaba fuera del centro y era por eso muy tranquila. Fue aquí donde se encontró con Stephen. A pesar de estar en un bar, tenía solo 14 años. Bebieron juntos hasta entrada la noche. Cuando se dirigieron a la casa de Nielsen en la avenida Melrose, con los primeros rayos de luz, a Nielsen le entró miedo. El hermoso joven irremediablemente se iría y su fantasía se haría añicos. Estranguló a Stephen con una corbata y tras darse cuenta de que aún no estaba muerto, buscó una cubeta de agua. Sumergió la cabeza del muchacho en ella hasta que las burbujas desesperadas se desvanecieron. El asesino no llegó a saber ni el nombre de Stephen, ni el más mínimo dato sobre quién era, pues no tenía identificación y solo llevaba encima la llave de su casa. La familia de la víctima no tenía idea de dónde había ido, y su madre fallecería mientras aún buscaba a su hijo desaparecido. El misterio se resolvería años más tarde, cuando a Nielsen, ya detenido por la policía, le mostraron una foto de Stephen y lo reconoció. El adolescente cayó en el olvido durante muchos años, pero, como todas las víctimas de Nielsen, su recuerdo perduraba en su mente de hombre ahora ya mayor. Algunas de sus víctimas todavía no han sido identificadas, y si podrían permanecer sin nombre para siempre. Para Nielsen, la muerte no era morir, de hecho, era todo lo contrario. Debido al recuerdo de su abuelo perdido, le aterrorizaba perder a aquellos a quienes amaba, o incluso a los que pudiera amar en el futuro. Así, el asesinato se convirtió en una manera literal de mantenerlos con él, pues no dejaría de cuidar los cadáveres de sus amantes, y sería el mejor novio posible para ellos, bañándolos, comiendo con ellos, compartiendo su cama con ellos e incluso complaciéndose con ellos. En su mente, al permanecer con ellos en su casa, estarían juntos en un plano casi espiritual. Nielsen dijo: fabriqué otro mundo y hombres reales entrarían en él, y nunca les harían ningún daño las vividas leyes irreales del sueño. En lugar de estar vinculados por la proximidad, sentía que su conexión con las víctimas se basaba en la experiencia compartida. El otro cosmos que imaginó se volvió literal para él. En la vida real, cuando se inflige una herida mortal a una persona, su vida se extingue. En el mundo imaginario de Nielsen, la muerte misma era creativa. Mediante el cambio físico que provocaba en los cuerpos de sus víctimas al matarlas y con la colaboración de esos cuerpos mostrando los efectos de sus acciones, obtendría el cambio. Los jóvenes que mató se convertirían así en una forma de arte, más que meras personas
eran lienzos de la belleza idealizada e imágenes de los últimos hombres a los que adorar. Serían sus musas inmóviles, mientras su mente aún viva ayudaría a dar forma a las imágenes en su cabeza. La muerte para él, así sentida, no era el final. En cambio, era el comienzo de una aventura en la que los límites de la humanidad imaginable y su extensión podían ser observados e invertidos. Mataría a los que venían a su casa para poder conocerlos y formar esa unión artística. Las propias palabras de Nielsen sobre su rol en esta unión lo intentaban explicar. La necesidad de volver a mi bello y cálido mundo irreal era tal que yo era adicto a él. Incluso, conociendo los riesgos para la vida humana, el hombre primitivo puro del mundo de los sueños mató a estos hombres. En realidad, el asesinato utilizaba esta retórica para justificar sus acciones. El hombre primitivo puro, como él mismo se describía, fue creado por este mundo donde la propiedad naturaleza es siempre capaz de transformarse. La gente surge, después de todo, desde una extraña lógica de masa ósea y muscular que está animada por una fuerza invisible que algunos llaman alma. Nos alteramos físicamente cuando esa fuerza o alma desaparece tras la muerte y comenzamos a pudrirnos. Es por eso por lo que no somos más que una mera fantasía, y por lo que podría parecer incluso oportuno que Nielsen usara ese tipo de sonora descripción poética para referirse a sí mismo. Se veía y autodefinía como puro y supuestamente sin pecado, una especie de supremo creador que fue hecho como reflejo de un dios. Al mismo tiempo, sin embargo, se consideraba primitivo, brutal y subdesarrollado, pues en realidad no era capaz de representar plenamente las visiones de los hombres que tenía en su cabeza. Este era el problema de Nielsen. Veía belleza en la muerte, pero no sucedía lo que tenía que suceder, y en lugar de que sus asesinatos crearan un hermoso y gótico paisaje onírico de cuerpos entremezclados, tuvo que conformarse con la imposición de las leyes naturales. El cómputo de cuerpos comenzó mientras recogía a más y más hombres. Procedían de países que iban desde Irlanda a, según él creía, Tailandia. Por lo regular, vagabundos o simplemente muchachos desafortunados. Uno fue un hippie y otro una drag queen, artista transvesti, que consiguió escapar, cosa que no logró la mayoría. Cuando los cadáveres comenzaban a descomponerse, Nielsen los metía bajo las tablas del suelo, y cuando el hedor amenazaba con quebrar su ensoñación, los quemaba en una hoguera en su jardín, enmascarando el mórbido almizcle con un neumático. Esto funcionó hasta que se trasladó a un departamento en Crayline en 1981, y sin un jardín se vio obligado a cortar los cuerpos y tirarlos por el inodoro. No era romántico en la ejecución, y su plan tampoco servía para preservar la pureza de su mundo real. Mató a tantos amantes que los fragmentos de sus cuerpos bloquearon el desagüe comunitario del edificio. Cuando se dio aviso para solucionar el problema, los trabajadores del alcantarillado quedaron conmocionados al encontrar trozos de algunos de los 12 hombres que había matado, y llamaron a la policía. Los agentes descubrieron más cuerpos embutidos en bolsas en los armarios del piso de Nielsen. Literal, metafórica, desesperada y tristemente el secreto se desvaneció. A pesar de hablar como un poeta, Dennis Nielsen nunca fue una persona agradable. Incluso fuera de sus actividades asesinas, se dice que era arrogante y conocido por sus peleas sobre política. Lo último fue su intento de obtener del tribunal el derecho a publicar sus memorias. Robó los hijos a sus madres y a través de su propia prisión, privó al mundo de un nombre de palabras floridas. Fue detenido mientras trabajaba como un respetado alto funcionario público en un centro de empleo, y pasará el resto de sus días cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en la prisión de Su Majestad Fold. Su antigua residencia londinense de Crayline aún sigue siendo noticia. Desde el 2015 ha estado varias veces en el mercado inmobiliario, pero hasta ahora solo ha atraído a morbosos turistas y no a inversores. A pesar de estar muy bien presentada y ser ofrecida por una suma asequible,
Como afirma el agente inmobiliario, los compradores amablemente solicitan el historial de esta propiedad. En otras palabras, a los compradores les da miedo. Hemos llegado al final. Si te gustó, dale like y comparte el video. No se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para cuando subamos otro video. Nos vemos en la próxima historia.